la tablita, ¿listo? Esta tablita me dice las actividades que realizan los estudiantes, pues, en su tiempo libre o algunas personas en su tiempo libre. ¿Listo? Para esto, ¿para qué necesitaba esta tablita? ¿Listo? Vamos a utilizar esta tabla para realizar todos nuestros diagramas gráficos, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Y cuáles diagramas hemos visto? Diagram, diagrama, pi- pictogramas, Sí, pictogramas. pictogramas. Diagrama de dibujo. Sí. Gráfica de barras. Bueno, ese es, bueno, ojo, dentro de los pictogramas entra la gráfica de dibujos, de área, todo eso, ¿cierto? Pero en sí son los pictogramas. Y lo que decía Laura, el diagrama de barras, ¿listo? Gráfica o diagrama de barras, ¿listo? Hemos visto esos dos. ¿Algún otro hemos visto? No, No, ¿cierto? profe, el de áreas. No, no, no. Eso va dentro de lo de pictogramas. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Eh, vamos a ver hoy lo que es un diagrama de líneas. ¿Listo? Ponen ahí como título diagrama de líneas. Ahí debajo ponen la fecha de hoy, 4 de junio, y ponen ahí como subtítulo diagrama de líneas. Diagrama de líneas. Ahí abajo. Se utiliza se utiliza, se utiliza, se utiliza, ¿Profe, tengo que copiar esa tabla? esa es la tarea que tenían que hacer. Sí, 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 sí. Ya. Ah, sí. Se utiliza para datos de tiempo, se utiliza para datos de tiempo o de una secuencia o de una secuencia o de una secuencia de menor a mayor o una secuencia de menor a mayor, coma, coma. De igual manera, de igual manera, se utiliza, de igual manera, se utiliza, de igual manera, se utiliza para representar, de igual manera, se utiliza para representar los cambios, se utiliza para representar los cambios de algunos datos. ¿Listo? Punto. Bueno, ahí les explico. Estos diagramas, ¿sí? Diagrama de líneas, se utiliza pues para lo que dice, para datos de tiempo. ¿Qué pasa? En los datos de tiempo, ¿sí? Los datos de tiempo se utilizan más que todo en física, ¿cierto? Acuérdense que ustedes, bueno, voy a mirar, no sé si ustedes han visto lo que es velocidad, no sé, velocidad, eso. Entonces, en un determinado tiempo, ¿cierto? Hay una distancia. Un carrito recorre una distancia, ¿cierto? Y esa distancia, con ese tiempo, yo puedo hallar la velocidad que iba el carrito, ¿cierto? Y eso es lo que yo puedo representar de igual manera en un plan, en un diagrama de líneas, ¿listo? Yo puedo decir que en un segundo
corrió tanto, perdón, tantos kilómetros, en 2 segundos tantos kilómetros, en 3 segundos tantos kilómetros, y representar todos esos datos en una tabla de frecuencia. Puedo representarla, ¿listo? O puedo representarla de igual manera en un diagrama de líneas, que es como lo que vamos a trabajar, ¿listo? Y si nos dice que son datos de una secuencia, ¿cierto? Una secuencia es que va algo de menor, mayor y así sucesivamente. O puede ser algo menor, puede subir, algo a un punto, puede disminuir y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Entonces, un diagrama de líneas es algo así. ¿Listo? Vamos a verlo acá. Bueno, vamos a ver. Acá. Pongan ahí debajo, ponen el diagrama de líneas, se utiliza la frecuencia absoluta. ¿Listo? Ahí debajo. Pone ahí. Para el diagrama de líneas se utiliza la frecuencia absoluta. ¿Listo? Ahí debajo, después de lo que escribieron, ponen el diagrama de líneas se utiliza para se utiliza la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces yo voy a utilizar solamente ¿Para qué, profe? Se utiliza. para el diagrama de línea se utiliza la frecuencia absoluta. ¿Listo? Entonces, voy a hacer una tabla, ¿cierto? Una tabla de hermanos, ¿cierto? De hermanos que me diga cuántos hermanos tienen cada estudiante. Entonces, que no tienen hermanos, entonces digo 4, por acá tengo 8, 6, 12, y por acá me resultó 2, ¿sí? ¿Y cuál es el total de todos estos? ¿Cuántos encuestados hubo? 32, profe. 32, profe. 32, bien. Exacto, 32 encuestados hubo, ¿cierto? Encuestaron a 32 niños para mirar cuántos hermanos tienen. Listo, ahora, como les decía, ¿sí? La frecuencia, perdón, el diagrama de líneas se utiliza, eh, se utiliza se utiliza para lo que es, bueno, se utiliza la frecuencia absoluta. ¿Listo? Voy a utilizar pues mi dato y mi frecuencia absoluta. ¿A qué se asimila esto? Esto se asimila, este diagrama de líneas, a lo que es mi diagrama de barras. ¿Listo? Voy a insertar, voy a realizar un diagrama de barras, ¿cierto? Este es mi diagrama de barras, todo el mundo lo conocemos, que la barrita va hasta donde me dice mi frecuencia absoluta. En la parte del diagrama de líneas también sucede lo mismo. ¿Qué pasa? Acá me aparece esto. Esto es un diagrama de líneas. Ahora, ¿qué tiene aquí de raro, por decirlo acá de esa manera, este diagrama? De que yo no voy a hacer unas barritas, yo no voy a subir barritas, sino que voy a colocar
líneas. el desarrollo Los datos de del la estiramiento frecuencia absoluta. muscular para que No, crezca. igual, o sea, trato de hacer lo mismo, ¿sí? Pero listo, yo uno con líneas, ojo, yo uno con líneas y nos damos cuenta, pero yo qué pongo para representar los datos, ¿sí? Para representar esa frecuencia ¿Puntos? absoluta. Yo coloco, Como si fuera la unión. exacto, bien. Yo no voy a hacer, voy a poner este por acá negro, ¿sí? Entonces, yo no voy a coger, bueno, escondamos esto por acá y lo vamos a ver diferente. Yo voy a realizar esto. A partir de mi dato, voy a colocar puntos. ¿Sí ven? Estos son los puntos que tengo. Entonces, si a mí me dice, yo miro por acá mi tablita, me dice que 0 hermanos, ¿cuántos me dijeron? 4. Entonces, yo voy 0 hermanos. Ah, bueno, este es mi dato primero. Bueno, en este hay que tener en cuenta que yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 datos, ¿cierto? 5 datos que me dan. El primer dato son 0 hermanos. Entonces, como mi primer dato son 0 hermanos, ¿y cuánto me dijeron que no tenían hermanos? 4 personas, ¿cierto? Y acá voy a colocar un puntico en 4 personas, ¿cierto? Que dice, acá en la parte de abajo dice mi primer dato, ¿cierto? El número 1 que es de mi primer dato, y mi primer dato yo sé que son 0 hermanos, de esta manera aparece aquí. Entonces, el primer dato lo coloco en 4. Listo, y igual, segundo dato, mi segundo dato es un hermano, ¿y cuántos me dijeron que tenían un hermano? 8 personas. 8. Entonces, coloco un puntico en el 8. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y después, ¿qué hacía? Correcto, ¿no? Después, ¿Lo cojo une? y uno con Estamos una línea. tratando. ¿Listo? Lo uno con una línea. Y eso es, Estamos Pero ¿por qué tratando en se el coloca en puesto. el 1 el primer dato? dime, ¿Por qué se coloca en el 1 el primer dato si es de 0? Aplaudimos. porque digamos, es lo que yo tengo, es mi primer dato en mi columna, o bueno, en mi tablita, es mi primer dato, ¿cierto? ¿Quién es No, pero María allá, Paula? no es de que yo tenga, y bueno, que mi primer dato es 0 hermanos, pero es la posición que me ocupa, ¿cierto? Es el primero de mi tablita. ¿Cómo, María José? ¿Y quién es María Paula? No sé. Dice María Paula, ¿ves? María Paula, María Paulas, dice Paulas y Eh, vacuno. no sé. Entonces, vuelvo a repetir, acá en este caso, pues tengo que si mi primer dato son 0 hermanos, pero esa es la posición del primero, ¿cierto? Ese es mi primer dato. Por eso, en este caso, coloco el 1. Pero pues, ¿ustedes qué van a hacer? En vez de colocar un 1, ¿qué van a colocar ahí? Acá. Un 0. Acá no coloco un 1, sino pongo 0 hermanos. Acá va 0 hermanos, acá va un hermano, ¿cierto? Pues aquí lo que pasa es que Excel me bota esos datos así, o me bota esa tabla, esa gráfica, de esa manera, ¿listo? Entonces, por eso aparece así, ¿cierto? 3 hermanos y esto es 4 hermanos. ¿Listo? Entonces, no nos fijemos tanto en este numerito, sino que en este número van a estar mis datos. ¿Listo? Eso es lo que tengo. ¿Listo? profe, ¿la hacemos horizontal o vertical?
horizontal. Realizan esto. Solamente esta tablita, solamente la tablita que es esta, con el dato y la frecuencia absoluta, y realizan este gráfico. ¿Listo? Vuelvo a repetir, no utilizamos pues ya el 1 ni nada, sino aquí abajo van mis datos. ¿Y cuáles son los datos? 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos. ¿Listo? Normalmente como nosotros lo hemos venido trabajando. ¿Alguna pregunta acá, niños, sobre cómo realizar el diagrama de líneas? No, sencillo. ¿Sí? Esta gráfica de líneas es muy parecida a la gráfica de barras, pues ya no tenemos barras, sino son de a punticos. Y esos punticos los voy a unir con líneas rectas en este caso. ¿Listo? Solamente vamos a unirlos acá con líneas rectas. Ya después ustedes van a ver cómo unirlas pues con líneas curvas, ¿sí? Que ya es otro tipo, bueno, el mismo tipo de gráfico, pero para representar diferentes datos. Bueno, lo que fueron los pictogramas, esa tablita, ese cuadrito que tenían que realizar de los pictogramas según, pues, alusivo, ¿de acuerdan? Eso, pues, los pictogramas se hace, sí, sobre un solo tema, ¿sí? Sobre un solo tema, pero pues el ejemplo que les di, habían diferentes, bueno, el tema en sí era lo que realizaban en cada uno de su tiempo libre, ¿cierto? Pero podemos verlo de otra manera y se utiliza mucho, no sé, si no sé, hoy jueves, ¿listo? Bueno, esta semana, entonces, el lunes ustedes se tomaron 2 gaseosas, el martes se tomaron una gaseosa, el miércoles se tomaron 4 gaseosas, hoy se están tomando una y quién sabe cuántas se tomen y mañana de pronto se tomarán 6 gaseosas, ¿sí? Todo esto se relaciona con el número de gaseosas por día, ¿listo? Y los pictogramas es eso, de un solo tema y solamente sería el cuadrito dibujando gaseosas, ¿listo? Dependiendo el día, entonces yo tengo mi tablita, algo así que veíamos, entonces yo coloco acá el día y las gaseosas, ¿sí? Entonces, digamos, el día lunes, ¿cuántas gaseosas me había tomado? Me había tomado una gaseosa. Bueno, digamos que fue una. Yo hago una gaseosa así, ¿cierto? Como una boquilla de experimento. El martes, 2. el martes me tomé 2 gaseosas, pues yo voy a hacer 2 gaseosas, ¿cierto? Bueno, digamos que son iguales, ¿sí? Y así sucesivamente son los pictogramas, ¿listo? Los pictogramas se realizan de esa manera, lo que es la parte de un solo tema en sí, ¿sí? Sé que nosotros habíamos visto lo que había sido el pictograma en parte de un libro, bueno, de lectura, de videojuegos, de redes sociales, ¿cierto? Lo vimos como de esa manera, pero
no se encuentra así normalmente, sino es de esta manera, ¿sí? Un tema relacionado y los pictogramas, los dibujos no cambian, siempre va a ser el mismo. Les di el otro ejemplo, pues para comenzar con lo que es la parte de eso de pictogramas. ¿Listo? Ya vamos a ver acá. Bueno, volvemos acá. Esta tablita era la que ustedes tenían que realizar, tenían que completar y tenían que realizar el pictograma de la actividad y según su frecuencia absoluta, ¿cierto? El dibujito de cada uno. Si a mí me decían que lectura fueron 4 personas, pues hacía 4 libros, de deportes hacía 4 balones, de música hacía 2 notas musicales, de ver televisión hacía 4 televisores, videojuegos hacía 8 controles o algo que me representara, y de redes sociales hacía 10 logitos de Facebook o cualquiera que ustedes quisieran. ¿Listo? Esa era la tarea, realizar como el pictograma de parte de esto. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el trabajo que quiero que realicen? Pues van a realizar, a partir de esta tabla, vamos a utilizar solamente esta tabla, van a realizar lo que es el diagrama de línea. ¿Listo? Y van a hacer el diagrama de barras. Ambos. Entonces, mi pictograma, bueno, acá no puedo dibujarlo, pero van a hacer lo que es mi diagrama de barras, ¿cierto? Tengo mi diagrama. Profe, solo con esas dos. Sí. ¿Listo? Entonces, pues, ¿por qué con estas dos nomás? Porque para realizar mi diagrama de barras necesito mi dato y mi frecuencia absoluta. Y para realizar mi diagrama de líneas también necesito mi dato y mi frecuencia absoluta. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos. Okay. ¿Listo? Tienen que realizar estos dos, ¿sí? Pero acuérdense que aquí en la parte de abajo del diagrama, acá en este parte de abajo, pues ¿qué me va a ir? Van a ir mis datos. ¿Y cuáles son los datos? Pues acá donde me dice uno, en mi caso, va lo que es la lectura, ¿cierto? Lo que es lectura. En el 2 va a ir deportes, en música, perdón, en el 3 va a ir música y así sucesivamente para cada uno. Acuérdense que en la parte de abajo yo tengo todo lo que son mis datos y pongo el puntico hasta donde me va la frecuencia absoluta de cada uno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, listo. Entonces realicen ahí la actividad. ¿Cuál, profe?